Vamos a orar para iniciar con la predicación de esta mañana. Amantísimo Dios maravilloso, Rey eterno, Rey de gloria, te damos las gracias, Señor, porque permitiste que estemos aquí hoy, Señor, escuchando de manera reverente tu palabra, Padre, adorándote, Señor, a través, Señor, de la predicación de tu mensaje, Señor, de las alabanzas que cantamos para ti, amado Padre. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, penetre en nuestras vidas, Señor, para que el mensaje de hoy pueda ser aplicado a cada uno de nosotros, Señor, reconociendo siempre, Señor, la autoridad que tú tienes, Señor, en nuestras vidas como Señor y Salvador. Te lo pedimos en tu glorioso nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, el título de esta mañana lo he titulado Obediencia, Autoridad y Poder. Y como de costumbre, se encuentra en nuestro libro de Marcos, versículos 21 al 45. No lo voy a leer todo desde el inicio, sino que lo voy a ir haciendo paulatinamente porque son muchos. Pero me gustaría que me acompañen. El sermón de esta mañana tiene 3 subtítulos, en el cual voy a empezar con la autoridad de Jesús. Yo no sé, yo no sé bajo cuáles condiciones usted llegó aquí hoy, pero les puedo asegurar que independientemente de cuáles sean esas condiciones, si usted está aquí hoy, es porque reconoce la autoridad de Cristo en su vida. Hermanos, no hay nada más difícil que servir a Cristo en medio de la adversidad. Pero todo eso que lo hace difícil se convierte en fácil cuando somos obedientes y reconocemos el poder y la autoridad de Cristo en nuestras vidas. Y ya que hablamos de autoridad, me gustaría hacerle una pequeña anécdota sobre una experiencia autoritaria que viví. Cuando yo era niño, soñaba con ser militar. De hecho, mi padre a la edad como de 8 o 9 años me mandó a confeccionar un traje militar, el cual no había un solo 27 de febrero que yo no usara ese traje. Yo creo que hasta en los cumpleaños lo usaba, porque me gustaba tanto que me lo ponía hasta por verme en el espejo. Luego fui creciendo y me fui interesando en otras cosas, pero el deseo de ser un gran militar nunca murió en mi vida. Cuando ya tenía unos 18 años, el círculo de amigos cercanos que yo tenía se fueron enlistando cada uno en los cuerpos castrenses de este país. Yo y uno de esos amigos, nos fuimos al ejército, aquí en la autopista, en la carretera de San Isidro. Nos fuimos al ejército y cuando llegamos allá nos recibe un teniente académico muy imponente y nos pide que nos pongamos en fila para ingresar a las instalaciones del ejército. A todos los que están en la fila, el teniente le pregunta, antes de ingresar, cuál era su grado académico. Cuando llega mi turno, me pregunta por el mío y yo le digo, en cuarto. Recuerdo que en ese momento yo estaba en cuarto de bachillerato. Y él me mira fijamente a los ojos y me pregunta si sé leer. Y yo respondo sarcásticamente, ¿se supone?
¿verdad? Porque un cuarto de bachillerato, si te llegó ahí y no sabe leer, hay que revisarlo. Él me mira intimidantemente y me pregunta qué se supone que. Yo me asusté y le dije, sí señor, sí sé leer. Pero esa no fue la mayor experiencia de autoridad que yo viví en ese momento. Porque cuando ya me tocaba ingresar a pasar el centro, recuerdo que eran como las 5 o 6 de la mañana, yo estaba preparando mi bulto. Conocí la verdadera autoridad de mi casa. Mi mamá se paró en la puerta y me dijo, tú no vas. A eso le acompañaba un vecino mío que era marino. Y le decía, doña, no lo deje ir que se lo van a matar. Yo deshice mi bulto y no pude cumplir el sueño de ser un gran militar, porque la verdadera autoridad de mi casa me impidió irme a ser militar. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque yo creo que después el amigo que sí fue conmigo y se enlistó, desde que cumplió el periodo ya de tiempo, pidió su baja y se fue. Dios me cuidó en ese momento. Yo no llegué ni siquiera a pasar el centro militar ahí, por las razones que ya les comenté. Pero les hago esta pequeña anécdota porque quiero que hoy nos enfoquemos en la obediencia que debemos tener al ser discípulo de Cristo y a reconocer el poder y la autoridad que tiene nuestro Maestro. Por eso, el mensaje de hoy es obediencia, autoridad y poder. Cualidades que tiene nuestro Maestro, porque Él es Dios. Para iniciar con nuestra exposición de hoy, vamos a ir a nuestra base bíblica en el capítulo 1, versículo del 21 al 28. Cito: entraron en Cafarnaúm y enseguida, en el día de reposo, entrando Jesús en la sinagoga, comenzó a enseñar. Y se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y he aquí estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar diciendo: ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres. Eres el Santo de Dios. Jesús los reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones, gritó a gran voz y salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y enseguida su fama se extendió por todas partes, por toda la región de Galilea. Aquí vemos, hermanos, cómo Jesús, luego de haber reclutado a sus 4 primeros discípulos, se dirige a la sinagoga de Cafarnaúm, recordando que en nuestro sermón anterior Jesús había reclutado a 4 hermanos. Cada uno de ellos eran pescadores. Ya dejaron de ser pescadores, ahora son discípulos de Cristo. Cafarnaúm era un puerto marítimo al noreste de Galilea, donde el Señor inició su ministerio evangelístico. La sinagoga, para el que no entiende este término, era como la iglesia donde se reunían los judíos en el día de reposo a estudiar las Escrituras. Luego de que el líder de la sinagoga terminaba de leer las Escrituras, seleccionaba a una de las personas calificadas en el lugar para que enseñara con palabras lo que se acababa de leer en ese momento. Coincidencialmente, la persona seleccionada fue Jesús. Aunque sabemos que en Dios no hay coincidencias, Dios mismo ya había elegido ese momento para demostrar su autoridad. Marcos,
no relata lo que estaba enseñando Jesús en ese momento. Pero dice que se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y a mí me hubiese encantado saber qué era lo que Jesús estaba enseñando, pero el texto no dice exactamente qué enseñaba. Porque tener la atención del público que te está escuchando sin haberte conocido por la enseñanza que estás dando, eso es sinónimo de que tu mensaje está penetrando la vida del oyente. Los escribas eran los profesionales que habían estudiado años para conocer las interpretaciones de las Escrituras. Pero aquí había un hombre que no había estudiado, sino que él mismo fue la fuente inspiradora de esas Escrituras. Un ejemplo de esto es como que alguien escriba un libro bibliográfico sobre mi persona y de repente yo me aparezca y cuente toda mi vida ante los lectores de ese libro, con lujos y detalle, igual o mejor de como está en el libro, porque es mi biografía, es mi palabra la que está ahí. Nadie podía contarla mejor que el Dios mismo. Amén. Esa identidad de Jesús es confirmada más adelante por uno de los presentes. El versículo 23 y 24 dice: y he aquí estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar diciendo: ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. En la sinagoga había un espíritu inmundo, o sea, en la iglesia. Y no fue que él llegó a ver a Jesús predicar, no. Quizás ya había ido antes a ese lugar, o peor aún, era miembro de esa sinagoga. Porque así, hermanos, Satanás no envía a sus secuaces a las discos, porque todo el que está en las discotecas entiende que no necesita la palabra de Dios. Por eso, ¿a qué voy a ir a una discoteca que me expliquen la palabra de Dios? No hay necesidad. Satanás envía a sus demonios a las iglesias, y los envía a las iglesias porque él lo que quiere que nosotros nos desviemos del mensaje que se está exponiendo, que nos distraigamos y pensemos en otras cosas. Y no sé si solo a mí me ha pasado que mientras el predicador está dando un sermón, yo lo estoy escuchando atentamente, pero de repente me pasa un pensamiento que estaba muy lejos de yo pensarlo en ese momento y me desconcentro. Eso es de humanos. Pero Marcos está diciendo aquí que había tal concentración que los mismos demonios no soportaron las enseñanzas de Jesús. Hermanos, no es lo mismo que yo venga, me suba a este púlpito a predicar con cientos de problemas personales que me impiden tener un manejo excepcional del escenario expositivo y que ustedes se den cuenta de eso, a que sea el mismo Dios el que aplique el mensaje a sus vidas, y por más faltas que yo pueda presentar, ustedes entiendan lo que Dios mandó a decir a través del predicador. No es lo mismo. El mismo creador del mensaje vino a traer el mensaje en ese momento. El endemoniado reconoció a Jesús. Él dijo: yo sé quién eres, el Santo de Dios. Pero a Jesús no le hacía falta que lo anunciaran.
Jesús no pagaba payola. Jesús no necesitaba subir un video a las redes sociales predicando la palabra para que todo el mundo lo vea y vea su santidad. No. Él tenía clara su misión. Por eso reprendió al espíritu inmundo diciéndole: cállate y sal de él. Él no necesitaba que alguien inferior a él pusiera en alto su grandeza. Y voy a aprovechar que Wilfredo hoy no está aquí y a recordarles que Santiago dice que los demonios creen y tiemblan. El texto dice que inmediatamente gritó a gran voz el hombre endemoniado y el espíritu inmundo salió de él. El versículo 27 dice que si todos se asombraron con sus enseñanzas, ahí fue donde quedaron anonadados y decían: ¿qué es esto? Una nueva enseñanza con autoridad. Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Mis hermanos, nadie puede resistirse a la autoridad de Cristo. Nadie. Marcos, a diferencia de Mateos y Lucas, no narra la aparición de un centurión romano que pidió a Jesús sanar a su criado. Para el que no sabe lo que es un centurión, yo busqué la definición. Dice: un centurión era un oficial del ejército romano que comandaba una centuria, es decir, un grupo de 100 soldados. Los centuriones tenían autoridad táctica y administrativa y eran responsables de entrenar, asignar y disciplinar a sus tropas. En buen español, era un jefe. Ahora, hermano, me gustaría que me acompañen a Mateo capítulo 8, versículo 5 al 10. Y lean conmigo esto. Dice: entrando Jesús en Cafarnaúm, vio a un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Mis hermanos, este hombre no tenía una formación judía. Por su cultura y por su posición, entiendo que nunca había estudiado las Escrituras. Pero hay algo que quiero que quede claro. La fe no depende de qué tanto usted conozca las Escrituras. Su fe será una fe genuina y verdadera cuando confíe en el poder y la autoridad de Jesucristo. Este hombre le dijo a Jesús: da la orden y él sanará. Este milagro revela que la autoridad de Jesús trasciende barreras culturales y geográficas. Su palabra tiene poder en cualquier lugar y la fe del centurión es un ejemplo de confianza total. Hermanos, Cristo tiene poder para cambiar su situación en un solo instante. Cristo puede sanar tu dolencia. Cristo conoce tu dolor y si Él está permitiendo que aún ese dolor esté ahí, es porque hay un propósito para eso. Efesios 3:20 nos recuerda que Dios es poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos. Amén. Ahora voy a pasar al segundo punto de nuestro sermón
encabezado el poder y la autoridad sanadora. Quisiera que continuemos leyendo desde el versículo 29 al 34. Dice: inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón yacía enferma con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Jesús se le acercó y tomándola de la mano, la levantó y la fiebre la dejó, y ella le servía. A la caída de la tarde, después de la puesta del sol, le trajeron todos los que estaban enfermos y los endemoniados, y toda la ciudad se había amontonado a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y expulsó muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque ellos sabían quién él era. Mi hermano, los versículos 29 al 31 nos dicen que Jesús y sus discípulos salieron de la sinagoga y fueron a casa de Pedro. El texto dice Simón, pero todos sabemos que a Simón se le cambió el nombre. Donde allí se encontraba la suegra de Pedro con una gran fiebre. En un buen dominicano estaba prendida en fiebre. Pero más adelante dice que Jesús la tomó de la mano y enseguida la fiebre la dejó. Podríamos decir que la suegra estaba casi agonizando por la clase de fiebre que tenía. Que yo creo que si no hubiese sido la suegra y hubiese sido el suegro, no lo hubiesen sanado. Había que resucitarlo, porque el hombre cuando tiene una fiebrecita es a morirse que va. Jesús nuevamente muestra su autoridad ante sus discípulos. Ya lo había hecho antes en la sinagoga con el espíritu inmundo, pero vuelve a demostrarlo ante las enfermedades. Las enfermedades son universales. Todos en algún momento padecemos de alguna enfermedad o conocemos a alguien con alguna condición. Sin embargo, la Biblia nos muestra que Jesús tiene poder sobre toda enfermedad, como testimonio de su autoridad divina y su compasión por la humanidad. Así como un médico busca aliviar el sufrimiento con medicina, Jesús no solo sana el cuerpo, sino también sana el alma, demostrando su poder por encima de todas las cosas. Amén. Hermano, crea en el poder de Jesús. Confíe y déjese sanar por nuestro Maestro. El texto anterior dice que luego de que fue sana la suegra de Simón, ella le servía. Sírvale al Maestro y no tendrá que volver a ser esclavo del mundo. El versículo 28 dice que la fama de Jesús se extendió por todas partes en la región de Galilea. Esa fama causó que a la puesta del sol de ese mismo día llegaran hasta la casa de Simón muchos enfermos y endemoniados a ser sanados. No debemos olvidar que cuando Jesús entró a la sinagoga, entró en el día de reposo. Cuando salió todavía estábamos en el día de reposo. El día de reposo para los judíos era un día donde no se podía hacer nada prácticamente. Y un día se podía contar con cada puesta de sol. Por eso el texto dice que a la puesta del sol llegaron todas esas personas a ser sanados por Jesús. Porque la tradición era que el día de reposo nadie podía hacer nada, mucho menos sanar. Entonces, desde que se ocultó el sol, todos fueron a que Jesús los sane, porque ya su fama se había extendido desde lo que hizo con los demonios en la sinagoga. Dice que sanó a muchos, pero para no salirme de este tema de las enfermedades, me voy a saltar al versículo 40, donde dice que vino hasta él un leproso.
Yo creo que de todas las enfermedades que Jesús sanó, esta era la más reprensiva para todos los presentes en el lugar. Tanto así que no se encontraba en la multitud igual que los demás. Y yo quiero que veamos la definición de lepra. Dice, la lepra es una enfermedad infecciosa crónica causada por la bacteria Mycobacterium leprae. No sé cómo se menciona, pero así que dice. Afecta principalmente la piel y los nervios periféricos, pero también puede afectar los órganos internos y las mucosas. Eso es lo que encontramos en internet acerca de la lepra. Ahora vayamos a Levítico 13, 45 y 46 para que veamos cómo era tratada la lepra en ese tiempo, o el que tenía la lepra. Dice, en cuanto al leproso que tenga la infección, sus vestidos estarán rasgados, el cabello de su cabeza estará descubierto, se cubrirá el bozo y gritará, inmundo, inmundo. Permanecerá inmundo todos los días que tenga la infección. Es inmundo, vivirá solo en su morada y estará fuera del campamento. En buen español aquí lo que está diciendo es que el leproso lo aislaban por la condición que tenía. Y yo creo que cuando ya usted está aislado, que ni su familia se le puede acercar por la condición que usted tenga, usted va a agotar todos los intentos habidos y por haber para tratar de insertarse nuevamente en la sociedad y mejor aún, para sanarse. Porque no es nada fácil ser despreciado. Hermanos, al parecer esta enfermedad era prácticamente como estar muerto en vida. Pero veamos lo que pasó allí en ese momento. Versículo 40 al 42. Y vino a él un leproso rogándole y arrodillándose le dijo, si quieres puedes limpiarme. Movido a compasión, extendiendo Jesús la mano, lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. Nuevamente el poder de Jesús ante las enfermedades fue demostrado. Pero había algo más ahí. La lepra no solo era una enfermedad física, sino un símbolo de impureza espiritual y exclusión social. Hermano que me escuchas en esta mañana, escucha atentamente este mensaje. Para Dios, no importa cuál sea tu enfermedad, ante sus ojos serás limpio porque Él ve más allá de tu condición actual. Este leproso expresó palabras claves para su restauración. Si quieres, Él reconoce el poder absoluto de Jesús, pero apela a la voluntad y su compasión. Si quieres, limpiarme, más que sanar, buscaba ser restaurado en cuerpo y espíritu. Jesús no solo sana al hombre físicamente, sino que lo restaura a la sociedad y le devuelve su espiritualidad. Al tocar al leproso, Jesús rompe las barreras de la exclusión y muestra que su amor es más grande que cualquier norma humana. Y ya para ir concluyendo con esta parte, me gustaría que meditemos en estas palabras. Así como Jesús tocó al leproso, Él puede tocarnos a nosotros en nuestras áreas vulnerables y restaurarnos completamente. Así que hazte hoy esta pregunta y llévatela. ¿Qué lepra hay en tu vida que necesitas que Jesús sane? Jesús fue compasivo con el leproso. Extendió su mano, lo tocó y lo curó. Así es nuestro Dios. Él se compadece de los perdidos
y toca a aquellos que nadie quiere tocar. Pero como todo buen padre ejemplar, nos limpia, nos perdona, pero también nos amonesta. Al leproso solo se le pidió una cosa cuando lo curó. Le pidió no decir nada a nadie, porque Jesús no estaba interesado en que las personas lo sigan solamente para tener algún beneficio con él. Pero al momento que Jesús sanó al leproso, en ese mismo momento se le dio la ciudadanía dominicana al leproso y hizo todo lo contrario a lo que se le pidió. Fue y se lo contó a todo el mundo. Lo que provocó más esto fue un cúmulo de personas detrás de Jesús, buscando la sanidad. Dice que tuvo que irse a un desierto, porque había tantas personas que no podía contenerla ya en la casa de Pedro. Ahora, hermanos, me voy a devolver al versículo 35 al 39 para iniciar con nuestro último punto del sermón y concluir con el capítulo 1 del libro de Marcos. Y quise dejar este análisis para último porque los versículos 35 al 39 fueron los que me trajeron hoy aquí. Paso a leerlos. Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Y Simón y sus compañeros salieron a buscarle. Le encontraron y le dijeron: todos te buscan. Y él les dijo: vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y fue por toda Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Yo digo que estos versículos me trajeron hoy aquí porque mis condiciones humanas me decían que hoy yo no iba a predicar. De hecho, creo que el viernes le escribí al pastor que yo no iba a predicar este domingo, aunque me tocaba. Pero en el versículo 38 Jesús le dice a los discípulos que vayan con él a otro lugar para que él predique, porque para eso había venido. Por eso yo a esa parte la he titulado la obediencia en su misión. Mi maestro, hermanos, su maestro fue obediente hasta el final. Para mí la verdadera misión de Jesús, además de venir a la tierra a morir por nosotros, fue también a darnos ejemplos de cómo nosotros debíamos comportarnos, cómo nosotros debíamos evangelizar. Y para los discípulos que le acompañaban en ese momento, esto fue un ejemplo de vida. Todos buscaban a Jesús con una intención. Todos querían ser sanados por Jesús. Pero él no estaba preocupado tanto en sanar a todas las personas, porque como bien dijo el centurión, él solamente debía dar la orden y todo el que estaba ahí quedaba sano al instante. Jesús había venido a predicar su evangelio. Jesús había venido a enseñarle a sus discípulos que deben de predicar el evangelio. Entonces, si yo en mis debilidades humanas desisto de la misión que Cristo me encomendó al hacerme su discípulo, no puedo ser digno de ser llamado su discípulo. Hermanos, ser discípulo de Cristo es más que un sentimiento o una emoción. Ser discípulo de Cristo es una responsabilidad que tienes como embajador del reino de los cielos.
Todos nosotros como iglesia somos embajadores de su autoridad y su poder. Cristo, como el alfarero, nos moldea bajo su autoridad para que cumplamos su propósito. Porque no se trata de nosotros, se trata de Cristo, y Él es el eje fundamental de cada creyente. Si el eje fundamental de su vida no es Cristo, no le voy a decir que vamos a bautizarlo otra vez porque ya no se puede, pero arrepiéntase. Un embajador no habla por sí mismo, sino por la autoridad de quien lo envió. Así somos nosotros en Cristo. Debemos ser obedientes, no importa cuál sea la situación. Cristo sabía que venía a morir y aún así no desistió de su misión. La oración es un sinónimo de obediencia. Cristo lo hizo mientras Simón y sus compañeros lo buscaban. Él estaba orando. Orar, cuando todo se torna difícil, no es fácil, pero es la única salida. No hay una salida más efectiva que la oración para que sus problemas tal vez no sean resueltos, pero sí apaciguados. Ore, no importa lo que esté pasando. Ore, porque como le dije, yo no estaba provisto a estar aquí hoy, y porque oré, estoy aquí. Su día había sido largo, porque según dicen los textos anteriores, había sanado a muchos y había echado fuera muchos demonios. Pero aún así sacó el tiempo para orar. El pastor John Piper dice que las redes sociales vienen a decirnos a nosotros que no es que nos falta tiempo para orar, es que no queremos orar. Y el que tiene un iPhone en sus manos, no sé si el Android lo hace, se puede dar cuenta cuando le envían el reporte semanal. ¿Qué tanto usted dura dándole para arriba y para abajo al TikTok, al Facebook, al Instagram? Ojalá y ese teléfono también pueda contar el tiempo que usted dura para orar. Pero ojalá que esa no sea una prueba para Dios el día de su juicio. Porque entonces vamos a quedar mal todos. No sé cómo oran ustedes, pero a mí en lo personal me gusta aislarme como lo hizo Jesús. Ojo, no estoy diciendo que orar entre hermanos sea malo, pero yo sé que ninguno de ustedes va a pedir la oración por la situación real que usted está pasando, porque esa situación solamente la sabe usted, quizás su familia y Dios. Lo que estoy diciendo es que cuando usted ora solo, pone su corazón desnudo delante de su Señor. Y más que una oración repetitiva, se convierte en una conversación con su Padre Celestial. Dedica tiempo a la oración para rendir cada área de tu vida a Cristo. Ante los desafíos, recuerda que su poder está obrando en ti. Vive como un testigo fiel, sabiendo que representas al Rey de Reyes. Para concluir, hermanos, hoy hemos reflexionado sobre la obediencia, el poder y la autoridad. Estos tres elementos están inseparablemente conectados con Jesús. En su obediencia perfecta manifestó el poder más grande a resucitar y ahora reina con autoridad. Les invito a examinar su corazón y hacerse estas preguntas. ¿Estás caminando en obediencia? ¿Confías en su poder? ¿Reconoces su autoridad en tu vida? Esa va a ser la tarea de esta semana.
terminemos este día rindiéndonos completamente a Cristo. Como dijo Charles Spurgeon, no hay alegría más grande que la de someterse completamente al Salvador, que dio su vida por cada uno de nosotros. Oremos. Padre bueno que estás en los cielos, gracias, amado Señor, por este mensaje que tú has traído a tu congregación a través de tu predicador. Te pedimos, Padre, que este mensaje penetre en nuestras vidas, Señor, y se quede con cada uno de nosotros, Señor, al salir de este templo. Guíanos, Señor, a cada uno de nuestros hogares, Señor, así como nos traíste, Señor. Te pedimos, Padre, por aquellos hermanos que no pudieron estar aquí hoy, Señor, que puedan ver a través de los medios digitales que tú proveíste para tu iglesia, Señor, el mensaje de tu palabra. Y que ese mensaje, Señor, se pueda quedar con cada uno de nosotros por el resto de nuestras vidas. Permítenos, Señor, orar en cada momento y reconocer, Señor, que tú eres Dios y que tú tienes la autoridad y el poder para salvarnos de cualquier situación que estemos pasando. Te lo pedimos en ese nombre maravilloso que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén.